7:33 de la mañana y ya estamos de vuelta en OMC Noticias. Y tenemos también a nuestro primer invitado, él es el doctor Ramiro Aguilar Torres, experto constitucionalista y ex asambleísta. Vamos a hablar sobre la relación ejecutivo-legislativo. Muerte cruzada, consulta popular. Le damos la bienvenida, doctor Ramiro Aguilar. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Ana Belén, buenos días. Orlando, buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están siguiendo a través de la web, de las redes, de la radio. En fin, un buen viernes. Que tengamos un buen fin de semana. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar esta invitación. Esta entrevista está siendo transmitida por Ecuador en directo y retransmitida por otras plataformas como Salsa Romántica, plataforma de Alejandro Murillo y José Medina, y también por CRC Radio en New York, la página Face de esta radio, y también por Radio Visión, Jama Visión en Jama, provincia de Manabí, y San Borondón Televisión. Doctor, ¿cómo mira usted la situación, la relación ejecutivo-legislativo, tras lo que expectamos el día martes, cuando el presidente de la República acusa de que hay una conspiración, y da nombres y apellidos, en el expresidente Rafael Correa, exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, que están conspirando para desestabilizar la democracia? ¿Cómo usted analiza esta situación cuando también la Asamblea le devuelve un proyecto que para el Ejecutivo es trascendente y dice que es lo que va a sacarnos de la situación en la que atraviesa el país en la materia económica y en la materia del desempleo en la que están más de 5 millones de ecuatorianos? Buen día. Mire, Orlando, creo que el señor presidente Guillermo Lasso asistió a lo largo de su vida a demasiadas charlas, dudo que clases, pero sí charlas de teoría de la conspiración, y le faltaron muchísimas clases de teoría económica, de macroeconomía. El presidente está extraviado en sus propias mentiras, ¿sí? Ofreció en campaña electoral algo imposible, dar créditos agrícolas a los groseros a 30 años al 1%, eso era imposible. O sea, eso cualquier persona que escuchaba sabía que era imposible. No tuvo la menor vergüenza en decirlo. Dijo, todo suelto de huesos, que en los primeros 100 minutos de su gobierno, 100 minutos, ojo, no 100 días, no 100 horas, 100 minutos, iba a cambiar el país. Se le enredó la lengua, han pasado 120 días y el hombre no da pie con bola, no encuentra la salida. No encuentra equipo de gobierno, es evidente que el hombre no sabe qué hacer. Mire, en ese acto de relaciones públicas que se presentó como entrevista el día miércoles entre un empleado suyo, un empleado del Canal 10, Carlos Vera, y el presidente. Al presidente le preguntan, oiga, presidente, ¿qué problema de las cárceles? 118 muertos. Ah, no, eso no es competencia del gobierno, eso es del SNAI. Oiga, presidente, pero ¿cómo es que no es competencia del gobierno si el SNAI es parte de su gobierno? Ah, no es competencia del gobierno. Ok. Oiga, don Lasso, y los problemas del sistema del Banco del Pichincha, que ha dejado sin banca electrónica a sus clientes durante 5 días, ¿cómo lo vamos a resolver? Ah, no, eso es un asunto privado, no es competencia de nadie. O sea, no es competencia de la superintendencia de bancos, no es competencia del gobierno, no es competencia de nadie. Ok, don Lasso, ¿y la economía qué vamos a hacer? Bueno, la economía estaba mal desde que yo llegué a la presidencia, entonces no me pidan que componga esto enseguida, no somos magos. En ese escenario, atrapado como esté en sus mentiras, atrapado como esté en su demagogia, desarrolló la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, esta paranoia política de Lasso, dice que hay una conspiración abierta entre Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa, que son, digamos, los cucos de la derecha más radical ecuatoriana, salvo Nebot, que está incluido en el club solo por su desaveniencia con Lasso, pero el correísmo y la CONAIE son, digamos, que los demonios, entre comillas, de la derecha más recalcitrante del Ecuador. Esa derecha que le sigue dando a Lasso el 20%, porque es una derecha que funda sus concepciones políticas en el odio, en el anticorreísmo, pero ese 20% ya se desnudó. En la última semana también, en un estudio de opinión, se ve que el descontento de la gente con Lasso es muy alto
y que volvió al 20% aquel que le permitió llegar a segunda vuelta, con las actas aquellas famosas de inconsistencias de Guayaquil de Jaime Nebo. Entonces, si usted me pregunta en este preciso momento cuáles son las relaciones ejecutivo-legislativo, yo le digo que son una relación, no hay relaciones, están rotas porque no hay un articulador político del gobierno en la Asamblea. La señora Yori no da la talla de ser presidenta de la Asamblea, los voceros del gobierno, Ordóñez, Cordero y Villavicencio, tienen muy poco recorrido en términos de política, en términos de experiencia, en términos incluso de buen ánimo para atender un acuerdo legislativo, son demasiado beligerantes, han hecho del anticorreísmo una profesión, los tres han hecho del anticorreísmo una profesión, que les ha llevado a tener un curul en la Asamblea. Entonces, frente a eso, si la solución a esto es muerte cruzada o consulta popular, mire, el Ecuador es absolutamente impredecible y volátil. No me atrevería yo a tirar cualquiera de las dos cartas sobre la mesa, porque, hace 15 días no nos habríamos imaginado que el presidente Lasso iba a ser portada del Washington Post, del diario El País, por sus oscuros manejos de capital que fueron develados en Panama Papers. Entonces, ante eso, Doctor, Orlando, realmente no me atrevo a dar una pronóstico. Lo interrumpo porque los temas que usted está tocando los tengo también como parte de la agenda de preguntas. Continuando con el tema de relación ejecutivo-legislativo, el presidente ya anunció, y también lo ha ratificado el día de ayer, la ministra de Gobierno, doña Alexandra Vela, que va a entregar nuevamente y en partes el proyecto de ley creando oportunidades. La primera parte interesante, que es la tributaria, y es la que sin duda más le preocupa al presidente, porque este proyecto debe estar aprobado hasta el 31 de diciembre, para que comience a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año. Y los otros van sucesivamente a ser entregados. Es un reconocimiento a que se equivocó en cuanto a la entrega del paquete de reformas que él plantea, o siguiendo lo que ya ha ocurrido en otros gobiernos, que se han entregado una serie de reformas a diferentes materias y la Asamblea los ha tratado, como ocurrió también durante el Correato, que se entregó también un paquete de reformas que contenían varias materias, pero ahí habían 100 alzamanos que sencillamente lo tuvieron, no lo aprobaron, aparentemente lo devolvieron, y el mandatario entonces lo que hizo fue promulgarlo por el Ministerio de la Ley en el registro oficial. Ahora el mandatario dice lo va a volver a enviar. ¿Qué espera o qué debemos esperar de la Asamblea Nacional? Cuando usted bien dice, no hay en la Asamblea Nacional, en la presidenta, la talla para hacerlo, y vemos que tampoco en los legisladores, que hasta ahora legislan y se han dedicado o a pedir devoluciones por viáticos, o a cobrar diezmos, o a pedir dinero para buscar empleo a gente que lo necesita. Empecemos con la última parte. A ver, la agenda legislativa, Orlando, depende de que existan proyectos de ley en la Asamblea. Así trabajan las comisiones. Es decir, el Pleno de la Asamblea se reúne 1 o 2 veces por semana y las comisiones se reúnen el resto de la semana. Si no hay proyectos de ley, las comisiones lo tienen que tratar y obviamente el Pleno se pasa en estas resoluciones en las que se han pasado, además mentándose la madre estos 140 días de la legislatura. Es correcto que se fraccionen los proyectos de ley, porque lo único que permite la Constitución es que se presente un proyecto de ley económico urgente. La Constitución no permite un proyecto laboral urgente, la Constitución no permite reformas a la ley de drogas urgente. Entonces, Lasso hace bien en enviar 3 proyectos de ley. Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no en el contenido de los proyectos, en la formalidad legislativa es correcto mandarlos fraccionados, porque la Constitución prohíbe que se presenten proyectos de ley en distintas materias y de manera inconexa. La discusión, obviamente, en términos económicos urgentes, será del paquete tributario, donde veremos cómo el gobierno manda el proyecto al final del día. Si manda el régimen laboral alternativo como proyecto de ley ordinaria, habrá tiempo en la Asamblea para discutir, debatir y afinar o rechazar o archivar el proyecto de ley laboral, y que si lo manda tal cual lo mandó, tendrían que archivarlo, y el resto de reformas, pues evidentemente al Código Orgánico de Planificación, a la Ley de Drogas, etcétera, pueden ir con un paquete ordinario. Entonces, es correcto lo que está haciendo. Ahora, el problema es que no tiene operadores políticos en la Asamblea,
porque en esos proyectos hay profundas identidades ideológicas neoliberales que no sé si sean digamos, atractivas para Pachacuti o la izquierda democrática. Obviamente UNES y el Partido Social Cristiano han sido reiteradamente explícitos en manifestar que ellos no apoyan un incremento de tributos a la clase media. Entonces veamos qué pasa, ¿no? Bien, doctor Aguilar, efectivamente, con el tema de Guillermo Lasso y el Estado y cómo se encuentra el país, tenemos Pandora Papers, CONAIE y otros movimientos sociales que van a hacer también movilizaciones, paralizaciones en las próximas semanas o días. Tenemos el proyecto de ley de creación de oportunidades que ha sido rechazada por la Asamblea, delincuencia potenciada en el Ecuador, principalmente en Guayaquil, tráfico de drogas. Todos estos 5 puntos que he podido sacar súper rápido, que son problemas crónicos en el Ecuador. Y la vez pasada, entrevistando también al asambleísta Weber, un asambleísta del Partido Social Cristiano, citó un artículo en la Constitución que mencionaba que el Estado es responsable de las cárceles. Entonces se debe presionar por esa parte al gobierno para que desde ahí pueda atender los otros temas que se desencadenan en el país. El Estado, el gobierno, no el Estado es la función judicial, el Estado es el poder legislativo, no. El gobierno, la administración pública es la responsable del sistema penitenciario. Por eso el presidente de la República es el que nombra al director del Servicio Nacional Penitenciario. Y hay que darle recursos, los recursos tienen que estar presupuestados, hay que tener más guías penitenciarios. De hecho, he afirmado yo que hay que hacer una cárcel de máxima seguridad en el país. Es la única forma de poder aislar a los privados de libertad de mayor peligrosidad. Y entender también que la disputa en las cárceles es una disputa de territorio en las calles. Las bandas a la final están materializando, objetivizando, visualizando o visibilizando en las cárceles un enfrentamiento que se da en las calles y en las ciudades del país. Y hay un avance, como usted menciona, muy, muy fuerte del narcotráfico, del sicariato, de la delincuencia muy violenta, además, y eso es responsabilidad de la policía. La policía es, por disposición constitucional, la que debe mantener la seguridad interna del país. Y la policía necesita también recursos. Por eso yo le decía, abría esta entrevista diciendo que Lasso ha asistido a demasiadas charlas de teoría de la conspiración y a pocas clases de teoría económica, porque la economía es la respuesta a este tema. Hay que dar recursos a la policía, hay que dar recursos al sistema penitenciario, hay que dar recursos a la fiscalía y hay que trabajar en la prevención del delito. Hay que hacer canchas, hay que hacer escuelas, evitar la deserción escolar, evitar la migración. La migración rompe familias, los núcleos familiares se disuelven, los niños y los adolescentes se integran a pandillas, en fin. Esto es una cosa que ha sido recontraestudiada por la sociología, por la criminología. Hay que tener política criminal. Pero no hay nada. O sea, finalmente a lo que estamos asistiendo, al espectáculo que estamos asistiendo, es al pobre espectáculo de un presidente que durante más de 10 años dijo, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente, y cuando fue presidente no sabe qué hacer, ni con quién hacer. Parecería efectivamente que no sabe qué hacer y que le está quedando un poco grande el país. No lo culpo tampoco porque recibió un país básicamente quebrado, en crisis sanitaria. Entonces, pero debería empezar ya por algo específico, enfocarse en algo, no tener varias aristas. Pues no, porque trata de resolver ciertos problemas que él dice a sí mismo, no me competen, tenemos a la Asamblea, no me competen, tenemos al SNAI, no me competen, etcétera, etcétera, pero él como gobierno, ¿verdad?, actual, tiene que ya actuar como tal, pues, ¿no? Pero ahora usted habla sobre la prevención del delito. Me recordó a Cintia Viteri, que le entrega también un proyecto al gobierno, a Guillermo Lasso, para que los ciudadanos puedan portar armas y así mismo defenderse de la delincuencia. ¿Qué opina acerca de eso? Absurdo, completamente absurdo. A ver, la razón de ser de la existencia de la policía y la razón de ser de la existencia de la policía como órgano del Estado y la razón de ser del Estado en general, de cualquier Estado, es brindar seguridad a sus ciudadanos. O sea, la seguridad ciudadana es el concepto básico de la formación del Estado. ¿Por qué los seres humanos decidimos asociarnos entre nosotros en el famoso contrato social? Para que alguien nos cuide. Y ese que nos debe cuidar se llama Estado. Si usted
dice, ok, como el Estado no nos puede cuidar, entonces nos vamos a armar nosotros mismos y nos vamos a defender nosotros mismos. Es la negación del Estado. Lo que ha presentado la alcaldesa Viteri es absurdo, sencillamente absurdo. O sea, es impresentable, no tiene sentido. Además, ya la gente está armada, ¿no? Ya la gente está armada. Si están armados los delincuentes, está armada la policía, está armado el ejército. ¿Para qué se van a armar los ciudadanos? Además, el uso de la fuerza es privativo de la autoridad. El uso de la fuerza es privativo de la autoridad como consecuencia de aplicar la ley. Es desafortunado, es impresentable lo que ha dicho la alcaldesa Viteri, pero bueno, la alcaldesa Viteri está extraviada desde que asumió la alcaldía, entonces no es de sorprenderse que de pronto tenga estos chispazos de más desorientación. Doctor, retomo el tema de la relación ejecutivo-legislativa y ahora sí para abordar el tema de la muerte cruzada o de la consulta popular. ¿Usted cree que hay tiempo para muerte cruzada, que frente a las condiciones económicas y sociales que tiene el Ecuador actualmente, cabe irnos a una muerte cruzada, teniendo en cuenta que lo que resuelva en los 2-3 meses que estará solo el presidente gobernando a través de decretos, luego sea ratificado por la Corte Constitucional o por la nueva Asamblea que se nombre de una parte? Y le queda tiempo en torno a la consulta popular para sobre todo el tema tributario, que es el que depende en buena medida el gobierno nacional para recaudar fondos en función de lo acordado con el FMI. Tiempo no, para el tema tributario imposible, ¿no? Para el tema tributario imposible porque, como usted bien apunta, las leyes tributarias tienen que estar en vigencia en el año previo al ejercicio económico, de tal forma que de aquí a diciembre no van a montar una consulta popular jamás para el tema tributario. Eso tendrá que debatirse y resolverse en la Asamblea Nacional. Para el tema de la muerte cruzada, cualquier cosa se verá el próximo año, es decir, tampoco creo que en este punto esto sea una cosa inmediata, tal forma que tendremos esta relación ejecutivo-legislativo sin variantes, igual de conflictiva, de aquí hasta diciembre o enero con seguridad. Y en enero, como le digo, este país es impredecible. En enero puede ser que cambien las circunstancias políticas, puede ser que el gobierno se anime a una consulta popular donde le pregunte generalidades al país, introduzca la pregunta de la bicameralidad y la reducción de asambleístas. Si eso gana, porque en realidad es obvio que hay que reducir la asamblea, puede habilitarse la posibilidad a través de la Corte Constitucional de que se convoque elecciones para terminar el periodo de un nuevo Congreso bicameral y con menos diputados. Pero también dependerá de cuán fuerte llegue políticamente el gobierno a enfrentar esa elección. Y es un gobierno que se desgasta muy rápido. Hay que ver también cómo sale el Lazo caminando del tema de Pandora Papers, porque es un tema que él no lo controla, no es un tema que depende de los jueces de aquí, de los fiscales de aquí, de los periódicos de aquí que pueden hacerse los locos, no es un tema que ha indignado a la comunidad internacional. Entonces vamos a ver cómo sale de eso y qué otros naipes entran en juego de aquí a diciembre. Pero de aquí a diciembre me parece a mí que veremos una relación ejecutivo-legislativo muy volátil, pero ni de lejos una consulta popular o una muerte cruzada. El tema de la consulta popular, o más bien, la intervención del presidente de la República con el señor Carlos Vera, parecería ser que no se dio cuenta el mandatario que atenta contra su propio proyecto que fue enviado a la Asamblea y luego se lo devolvieron, de atraer inversiones al país. Porque en un país conflictivo, a nivel político o de otro tipo de conflictos, el inversionista no va, de una parte. Con una consulta popular, que es también un detente para las actividades económicas sobre todo, ¿hay garantías para que la inversión venga, doctor Ramiro Aguilar Torres? Bueno, yo creo que no hay garantías desde el momento en el que Lazo tiene su patrimonio fuera del país. Acaba de reconocerle a Vera que su patrimonio está dentro y fuera del país, y lo que le faltó a Vera preguntar es, bueno, ¿y dónde lo tiene? Y sobre todo, ¿cómo lo sacó? Y si está declarado. Porque el patrimonio del presidente de la República tiene que estar declarado bajo juramento. Pero cualquier inversionista que quiera venir al país se va a entrevistar con el presidente de la República, le va a decir, oiga, Mr. Lazo, ¿y usted tiene todo su patrimonio reinvertido en el Ecuador o no? Porque usted es millonario. Entonces Lazo va a decir, no, yo tengo un poco aquí, un poco allá. Ah, muy bien, Mr. Lazo.
Entonces, dígame, ¿por qué habría yo, inversionista extranjero, de venir a invertir en su país si ni usted, que es el presidente de su país y es millonario, ha reinvertido en el Ecuador? ¿Se da cuenta el punto de quiebre, el desbalance conceptual que existe en el momento en el que tenemos un presidente involucrado en sacar su dinero hacia paraísos fiscales? Lo que se busca es poner capas societarias para ocultar el origen de los bienes y además para evitar el pago de impuestos. Entonces es complicado que la inversión internacional venga en este escenario, sobre todo con el escándalo internacional que ha habido. Después, desde luego, vienen los males endémicos del Ecuador, es decir, la inestabilidad tributaria, el irrespeto a los contratos, la corrupción, que es un factor que desanima a cualquier inversionista, sobre los que tenemos que trabajar, sobre los que lamentablemente no encontramos la respuesta, porque generación tras generación los ecuatorianos miran las relaciones con el sector público como emprendimientos y como la única posibilidad de hacer fortuna. En vez de hacer emprendimientos en el sector privado, familias enteras, por generaciones, se han dedicado a esquilmarle al Estado ecuatoriano en contratos, en evasión de impuestos, en contrabando, etc. Sobre eso tenemos que trabajar, reconocer nuestras deficiencias, nuestras debilidades y entrar a ser muy duros en la aplicación de la ley. Y esto, no lo he dicho yo, lo vienen diciendo personas desde hace más de 50 años, porque los problemas son endémicos, pero no los resolvemos y hay que insistir en las soluciones. Doctor, y le consulto al constitucionalista, al hombre de leyes, que sin duda tiene que haber estudiado también estos bufetes de abogados que en paraísos fiscales se conforman justamente para hacer empresas, para allí colocar dineros de las personas que así lo hacen. Pero en el caso del señor Lasso, todos los ecuatorianos sabemos que él ha trabajado desde los 15 años y ha logrado tener éxito en su vida privada como banquero y amasar una fortuna. Y él lo que dice también es que ha pagado los tributos que por ley le corresponden pagar, tanto en lo personal cuanto a nivel de empresas, de tal suerte que él suma alrededor de 600 millones de dólares, ¿verdad?, como tributos que ha pagado al Estado ecuatoriano. Le consulto, ¿es malo que una persona de éxito que tenga recursos lícitos saque su patrimonio fuera del país para, ante la inseguridad jurídica que se vive en el Ecuador, ante la inseguridad política que vivimos, o ante lo que hemos visto que ha ocurrido en países vecinos como Venezuela, donde un mandatario salía a una calle principal y preguntaba ¿de quién es este edificio? Y le decían la respuesta, exprópiese. ¿De quién es este banco? Exprópiese. Y frente a esa situación, para resguardar su patrimonio y resguardar el futuro de su familia, saca sus recursos para protegerse de lo que pueda ocurrir. Tres respuestas frente a eso. Primero, Lasso dice que ha trabajado desde los 15 años y ha hecho bancas desde los 15 años. Y dice, yo he pagado impuestos los últimos 15 años. A ver, Lasso, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tiene Lasso? ¿65, 70? Me dice que ha pagado impuestos los últimos 15. Ok, ¿y el resto? ¿Hacia atrás? Yo no estoy seguro, y a mí no me convence mucho eso de que un millonario, porque es millonario y todo el mundo sabe que es millonario, no tiene que dar explicaciones sobre el origen de su dinero. Siempre, todo ciudadano tiene que dar explicaciones cuando se las pide el Estado. Segundo, es un tema macroeconómico, mi querido Orlando. Es decir, una economía que no cree en sí misma, que todos los años sangra su Producto Interno Bruto, es decir, en la suma de la prestación y venta de bienes y servicios, anualmente, la economía ecuatoriana genera 100, por ponerle una 100. Si de esos 100 cada año los empresarios y los banqueros sacan 30 cada año, es un desangre de la economía ecuatoriana, porque se quedan con lo justo, y se quedan con lo justo para seguir desangrando la economía ecuatoriana y no reinvierten en el Ecuador. Entonces aquí hay dos palabras mágicas, ¿no? La generación de recursos es dentro de la economía ecuatoriana y no hay reinversión de esos recursos para hacer crecer la economía ecuatoriana. ¿Y cuál es el gran drama de la nación ecuatoriana desde 1830? Es que no tenemos crecimiento económico, que no somos competitivos, que no hay reinversión. Si no hay reinversión nacional, ¿cómo puede usted pensar que va a haber un inversionista extranjero que venga y diga, a ver, ok, invierto en el Ecuador? Y ese desangre de la economía, ¿sí?, además se produce con evasión de impuestos. Muchos
exportadores, muchos especuladores financieros hacen que las operaciones se hagan fuera del país, los pagos se quedan fuera del país, no se registran en el Ecuador y se tributa el 30%. A ver, exporto flores, por ponerle un ejemplo. Me pagas del 20% en Ecuador oficialmente y el otro 60% me pagas en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Vanuatu, en donde sea. Lo que me pagas fuera no tributo. Entonces, aparte del desangre de la economía, viene el tema de la evasión tributaria. Eso es algo pernicioso. Entonces, compañías de offshore han habido desde el siglo XIX inversiones fuera, compañías que operan fuera, etc. Eso a finales del siglo XIX. No hay lío. El problema es no tributar y no dar transparencia al origen de esos recursos. No se olvide, de otras dos palabras mágicas, evasión tributaria y opacidad, que es lo que ha develado la investigación de 600 periodistas a propósito de los Pandora Papers. Una persona puede tener una compañía fuera, sin duda. Esa actividad es lícita, sin duda, en la medida en la que haya declarado su patrimonio y en la medida en la que haya pagado impuestos. Si no hay cualquiera de las dos cosas, entonces se vuelve una inversión ilegal. Con su experiencia política, usted fue asambleísta y su conocimiento constitucional, ¿qué cree que va a pasar en este tema de la investigación que la Asamblea está haciendo sobre los Pandora Papers y el presidente de la República? A ver, mientras la Asamblea no se tome en serio el tema, no nombre un equipo de expertos, de auditores, de especialistas en finanzas, de peritos de verdad, no perito contador registrado en el Consejo de la Judicatura, sino peritos internacionales, que auditen la información que Perdone que lo ha interrumpa. revelado en la investigación. Alguien dentro de la comisión, perdone que lo interrumpa, alguien dentro de la comisión justamente solicitó lo que usted está diciendo, doctor Ramiro Aguilar. Es que Pero es la lo señora lógico, Cabezas es que se cae de lógico. de Correa dijo, no, eso nos va a tomar demasiado tiempo. ¿Es preferible tomarse el tiempo o atropellar el tiempo para alcanzar fines políticos? En una investigación como esta de Orlando hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario, por dos razones. Primero, porque hay que encontrar la verdad y que hay que encontrar los datos técnicos y encontrar toda la información. Y segundo, estamos hablando del presidente de la República. O sea, no es que el Ecuador puede volverse a dar el gusto de andar destituyendo presidentes cada 10 minutos. O sea, yo puedo ser opositor político a Lasso, puedo ser absolutamente un opositor muy frontal y muy duro, pero caramba, es el presidente de la República y cualquier investigación que se haga contra el presidente de la República tiene que ser muy seria, muy técnica. Además, para poder confrontarle con la información, decir, a ver, presidente, venga, tenemos esta información, ¿qué tiene que decir al respecto? Pero así, a la buena de Dios, en 20 días, escribiendo 4 tonterías en un informe, perdonen, pero eso no es seriedad y no va a tener seriedad. Iba a ser la mejor forma de hacerle un favor al presidente, porque ante un informe disparatado, que va a perder credibilidad, el presidente, desde luego, tiene la legitimidad de las urnas y la presunción de inocencia. Así que, si me pregunta a mí, yo estoy de acuerdo con quien lo haya propuesto. No sé quién lo propuso, pero quien lo propuso lo hizo bien. Y estoy en desacuerdo con la señora presidenta de la comisión, con la señora Cabezas, y es que no lo acepto. Quiero concluir con un tuit que usted escribió el pasado 6 de octubre. Mire que yo lo sigo en redes. Usted escribió, hoy escuché una frase para el bronce, dicha por un migrante. Los ecuatorianos que vivimos fuera hacemos un gran esfuerzo por enviar dinero al Ecuador, para que personas como Guillermo Lasso lo saquen del país hacia paraísos fiscales. ¿Qué más tiene que agotar a eso? Exacto, es lo que le digo. Es lo que le digo, es que es un efecto económico, o sea, es totalmente injusto. Y además, esta frase que yo efectivamente le escuché de un migrante en ese día, en un Zoom que tuve ese día, ya le había dicho, me enteré después, Guillaume Long en una entrevista para la BBC el año 2017. Y es que es absolutamente cierto, es decir, hay ecuatorianos que migraron en condiciones terribles, poniendo en riesgo la vida, envían remesas al Ecuador para sostener a sus familias hacen gastos, entonces la economía ecuatoriana se sostiene con las remesas, porque hay ecuatorianos que están jugándose la vida, trabajando 15, 16 horas para enviar recursos a la economía ecuatoriana, y el señor Lasso y su combo toman las utilidades de cada año de sus negocios financieros, que básicamente es de especulación financiera,
y lo sacan del país. Entonces, es por una parte los migrantes con un tazoncito tratan de sacar el agua del bote que se está hundiendo, y por otro lado, Lazo y su compañía le mandan tanqueros de agua hacia adentro para hundir el barco. Es esa gran farsa de yo saco mi dinero por seguridad, lo que usted acaba de decir, yo saco para que no me expropien. No, señor, usted saca porque no cree en el país y porque además le gusta la especulación financiera y saca su dinero no a construir represas en el Perú, no a construir carreteras en Brasil, no, saca a especular en fondos de inversión, en fideicomisos, es decir, en ese mercado especulativo del capital. Con una presidenta del Parlamento que no da la talla, lo acabamos de analizar, con un presidente que se deja llevar por su temperamento, ¿hacia dónde vamos? ¿O hay que buscar un cambio y tratar de que una herramienta fundamental que Dios nos dio, los dos oídos y también el habla, sea el mecanismo para superar estas situaciones que hoy estamos lamentablemente viviendo y que vienen repitiéndose continuamente en la historia del país, doctor? Yo creo que Lazo debe dejar la necedad. Un hombre muy necio, tiene que dejar la necedad. No hay como... muchos ecuatorianos le hemos dado tips en Twitter, que es nuestra forma de interactuar y de comunicarnos con él. Pues no entiende. Además, no es que los ecuatorianos que le damos tips seamos sabios, no, sino que nosotros estamos del territorio, vivimos la realidad de la calle, vivimos las finanzas de la gente, la economía del pueblo. Que está ¿No estará mal asesorado por los dos periodistas que tiene como empleados, el uno gerente del medio, el otro que hace un programa en el medio? Pues sin duda, ahí está la opinión del... Pero no me cabe la menor duda, pero tiene que dejar esa necedad. Tiene que empezar a escuchar, tiene que tener la humildad del primer servidor público del país. El presidente de la República es el primer servidor público del país. Cuando él habla de, esta no es mi competencia, esta no es mi competencia, esta no es mi competencia, bueno, Lazo, entonces, ¿cuál es tu competencia? Tomarte fotos, comer en el Palacio de Gobierno, ponerte la banda presidencial y poner la banda presidencial en la sala de tu casa. ¿Cuál es tu competencia? Tu competencia es la primera responsabilidad del Estado. Y la primera responsabilidad del Estado es conducir la vida de 17 millones de ecuatorianos. Le guste o no le guste, sean adeptos o no sean adeptos, sean afines ideológicamente o no, el presidente es el primer servidor público, el responsable del futuro durante estos 4 años de 17 millones de ecuatorianos, así que tiene que ser menos intransigente, menos necio, tratar de escuchar. Y desde luego armar un equipo de trabajo más competente. No solamente es que es intransigente, no solamente es que el hombre no está preparado, pero al final del día hasta eso no es problema. Si usted tiene el sentido común de reunirse de gente que está preparada y que es técnica en economía, técnica en relaciones laborales, etc. Tiene un ministro de Trabajo que es incompetente absolutamente, que no tiene ni idea, pero ni idea de lo que es una relación obrero-patronal, ni idea. El hombre es un arquitecto que se dedicó a la política, ya con eso le digo todo. Y en el Ministerio de Economía tiene un personaje que no tiene ni idea, es decir, es un hombre que simplemente cumple los dictados del Fondo Monetario Internacional. Hay que regresar a la política de verdad, la política de la gente que vive la realidad del pueblo ecuatoriano, y tiene que tener equipo de trabajo. O sea, si quiere darle viabilidad a su gobierno, debe olvidarse de las teorías de la conspiración, asistir a unas clasecitas de teoría económica y rodearse de gente que sepa. Olvidarse del odio también. Mire, olvidarse del odio, parar la subida de los combustibles que tiene un efecto inflacionario mensual, suben los costos, suben los precios, es una cosa de economía básica. Y olvidarse de los Vera, de los Pelagatos, de la Posta, de toda esta gente que ha vivido, que repito, han hecho del anticorreísmo y del odio una profesión. También le falta algo, doctor, que analizar. No tiene comunicación. Le ha faltado ahí comunicación, sí, claro, para decirle al país las bondades de su proyecto y convencer de esa manera. Pero es que era un proyecto que no tenía bondades, pues, o sea, yo creo que ahí también estamos siendo un poco generosos con Lazo. Lazo tiene la mejor comunicación posible, Coavisa, Teleamazonas, del Comercio, el Universo, los grandes medios corporativos. Más miel no le pueden poner sobre el plato. Nunca sacan una noticia negativa para el gobierno, salvo este tema de los Pandora Papers en el Universo que desbordó la cólera presidencial. Nunca, jamás. Entonces, es un esfuerzo de los medios alternativos, de las redes, del tratar de mantener a la opinión pública informada de lo negativo que está haciendo el gobierno, porque para los medios de comunicación el gobierno no tiene nada negativo. Que su comunicación interna, que su estructura de mandos burocráticos en la Secretaría de Comunicación, que los TikToks, etcétera. Bueno, eso ya es un tema de que si no puede hacer eso, ya no puede hacer nada. Pues ya, si con todos los recursos del gobierno no puede hacer un buen esquema de comunicación interna, estamos locos. Pero la comunicación debe tener contenidos.
No se olvide, la comunicación debe tener contenido. Usted puede tener al mejor comunicador. Si no hay contenido, ¿qué transmite el comunicador? Doctor Ramiro Aguilar Torres, gracias por su tiempo, sus respuestas. Sin duda que el diálogo debe servir a los ecuatorianos para tener una idea exacta de lo que está ocurriendo en el país desde su visión y que contribuya justamente a saber elegir bien, que es lo que, insisto, nos falta también a los ecuatorianos. Gracias, doctor. Siempre a las órdenes. Un lindo día. Muy amable.